Los oyentes de esta charla me disculparán la crudeza, pero voy a reproducir las palabras textuales que un profesor en una clase de educación sexual le dirigió a unas alumnas. ¿Qué sentiste cuando te penetraron?, le preguntó un profesor a una chica hace unos pocos días en Misiones como parte de la educación sexual. Esto fue una clase de educación sexual. Tengo un video de una chica confiesa y explica que eso es lo que pasa. Una clase de educación sexual es una clase donde un adulto invade la privacidad de un adulto, se complace hacer una pregunta sucia. Se acabó toda la excusa de que lo hacemos para que la educación sexual, para que todos tengan un conocimiento. No, se transformó en algo para ventilar lo peor de un tipo. Acá hay varias cosas que tenemos que hablar. Primero, este tema de la educación sexual se reflota luego de que ellos perdieron el tema del aborto. ¿Y por qué se elige ese tema? Muchos pro vida habían dicho educación sexual sí, aborto no. Entonces dijeron, bueno, sí que me das esto, vamos a empezar por acá. Entonces recordarán que esta trilogía, educación sexual para decidir, aborto legal para no morir, bueno, es parte de lo mismo. Por lo tanto, cuando ellos llevan adelante educación sexual, están llevando adelante la primera parte de su propia trilogía, la consigna con la que martillan una y otra vez. En Clarín, el 4 de septiembre, Alejandra Martínez, presidente de la Comisión de Familia, dijo que el debate sobre educación sexual es el saldo positivo que dejó el debate sobre el aborto. Más allá de las posiciones, dice ella, quedó un amplio consenso. Siempre dijeron los pro vida que había que enfocarse en la educación sexual, salvo que no lo hayan dicho con total convicción. Entonces, pedimos que se pueda implementar la ley. O sea, diciendo, educación sexual sí, bueno, a educación sexual. Algunos datos históricos. ¿Cuándo surgió la ley? Vamos a hablar ahora. ¿De qué se trata la reforma? Vieron que hace 2 o 3 meses empezó a discutirse el tema de la reforma de la ley. O sea, está la ley, pero ahora se la quiere reformar. Si es separable educación sexual y aborto. Si el problema está en la letra de la ley o en las personas que la impulsan. ¿Cuál fue el contexto político en el que fue sancionada la ley de educación sexual? ¿Qué se hizo contra esto? ¿Quiénes fueron los primeros que denunciaron todo esto? ¿Y qué se puede hacer hoy contra esto? La ley. ¿Saben cuándo fue sancionada la ley? ¿Se acuerdan de eso? No, 2006, ¿no? 2006, exactamente, en octubre. La ley entra en julio, entra el proyecto, se aprueba en agosto en diputados, se sanciona en octubre. Fue presentada como la ley donde la única que se opuso fue el Negro de Alonso. Entonces periodísticamente te mostraron 54 votos a favor, 1 en contra, el 98% diciendo, mirá, solamente una loca se opone. Pero eso fue falso porque en realidad era 54 a favor, 17 abstenciones y 1 en contra. Entonces, en vez de ser el 98%, fue el 75% que votó a favor, un 23% que se abstuvo y evidentemente un voto restante en contra. Esto es lo que hace el periodismo. En vez de mostrarte todo, te muestra una parte que le conviene. Pero la verdad es esta. Hubo 17 abstenciones. ¿Cuál fue el contexto en que esto ocurrió? El auge del kirchnerismo. Por ahí a muchos se nos olvidó. El auge del kirchnerismo. Ministro de Salud, Néstor había puesto a Ginés González García. Había tenido lugar el conflicto con la Iglesia. ¿Se acuerdan que Ginés había hablado de intentar promover el aborto? Le sale al cruce Monseñor Baciotto. Un conflicto que podría haber terminado con la excomunión del gobierno. Porque en ese momento lo que hace Néstor Kirchner es impedirle a Monseñor Baciotto su oficio pastoral. Y entonces hubo un conflicto en a lo largo de varias semanas, pero 1 mes y medio, 2 meses. Clarín, por supuesto, salió a tocar a Baciotto, pero podría haber, como Néstor le estaba impidiendo, Kirchner le estaba impidiendo a Baciotto ejercer su autoridad pastoral, era como que estaba contradiciendo al Papa mismo. Entonces el gobierno pudo haber sido expulgado. Estoy hablando de algo que tuvo bastantes proporciones. Sí, recuerdo eso. ¿No? Sí, fue bastante. Bueno, y hubiese sido bueno, ¿no?, que
los obispos hubiesen luchado más contra esta cuestión. Bien, en ese contexto, él promueve, por un lado, el aborto, lo cual no sale. Hubo gente que hizo cosas contra Ginés y contra el gobierno, y creo que es injusticia decirlo. Por ejemplo, desde Notivida o de la revista Cabildo se atacó a los abortistas de Estado, se atacó a Ginés González García, y a la hora de que él, ya está bien el tema de educación sexual, cuando él daba a entender qué era educación sexual, él repartía preservativos masivamente. Incluso llegó a, no sé si se acuerdan, a vestir el obelisco como un gran preservativo. Durante una semana el obelisco fue un preservativo visto desde muchos lugares. El Día del Estudiante del 2004, 2 años antes de la legalización de la ESI, repartió 300.000 preservativos. Lo del obelisco como un preservativo fue el 1 de diciembre de 2005 y fue un tema que se discutió mucho. En agosto de 2006, él recibe una madre que había pedido para su hija autorización por un aborto. La Cámara de Apelaciones se la había negado, la chica apela y la Corte Suprema de Mendoza le da la autorización. Lo que quiero decir es que el contexto era el peor. Vos tenías a este hombre en el Ministerio de Salud que avalaba el aborto como podía. No habían largado la ley, pero hacía guiños, se abrazaba con la madre, decía que estaba a favor, se peleaba con Monseñor Baciotto, y después, ¿qué hacía esto? Cuando la ley se plantea, se dice que el que va a definir los contenidos de la ley va a ser el Ministerio de Educación. ¿Quién estaba en el Ministerio de Educación en ese momento? Si no se acuerdan, no importa, pero quiero decir, estaba un hombre clave, Daniel Filmus. Filmus, más allá de que todo el mundo lo recuerda porque le va mal a las elecciones, Campeón de la derrota. pero el tipo es pesado en términos ideológicos. Es miembro del Consejo Consultivo de la UNESCO. Entonces, desde ahí, él definía los contenidos de la educación sexual. Entonces, imagínense que la perspectiva que se tenía era la peor. Desde el Poder Ejecutivo, el presidente Néstor Kirchner estaba aliado con las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, y otra alianza con los ex montoneros. Había una reivindicación implícita, táctica, inteligente del terrorismo guerrillero y una persecución a los integrantes de las Fuerzas Armadas. En agosto del mismo año, 2006, se legaliza la contracepción quirúrgica. En principios de 2006, en Neuquén, se alteró la constitución de Neuquén para introducir la perspectiva de género. Por ejemplo, se estimulaba a modificar los patrones socioculturales, los estereotipos, con el objeto de eliminar prácticas basadas en el prejuicio de superioridad de cualquiera de los géneros. Es decir, se introducía la ideología de género en la Constitución de Neuquén. Son acciones del gobierno. Lo que quiero mostrar era que era toda una estrategia, no era algo puntual de educación sexual. En Tucumán, Alperovich iba por el mismo camino. Ginés González García lo visita y dice que va a promover la salud reproductiva, un término que, como enseñó muy bien el padre Sanabuja, era un sinónimo de aborto. Para no decir aborto, decíamos salud reproductiva. En Córdoba, 1 de marzo de 2006, se sancionó la ley de violencia familiar. Es una ley que fue impulsada por el movimiento feminista. En el vocablo del feminismo, violentar a la mujer es, por ejemplo, impedir un aborto. ¿Por qué? Porque como el aborto es un derecho, si yo impido que vos abortes, estoy pasando por arriba de tus derechos. Este es el contexto. No podía ser peor el contexto. Y estos datos, y eso también hay que decirlo, yo los saco de Notivida. ¿Y por qué lo digo? Porque Notivida está a cargo de Mónica del Río. Y porque hoy es muy llamativo como muchos líderes pro vida que están en televisión, que están en las radios, que dan conferencias, que no se aferran en la gente que lo vio antes. Hay gente que llegó al campo pro vida hace 5 minutos, hace 20 minutos, hace 6 meses, hace 8 meses, y no tienen en cuenta esto, no tienen en cuenta la trayectoria. Es imperdonable ese error. Bueno, sobre el tema de la reforma, hay gente que plantea que la ESI es buena y lo que es malo es la reforma. La reforma consistiría en sacar 2 artículos de la ley, el 5 y el 9. En el artículo 5 se habla del ideario, es decir, se habla de que cada colegio recibe los contenidos de la educación sexual, pero los puede adaptar a su propia idiosincrasia. Eso se lo quiere sacar. En el artículo 9 se habla de que los padres tendrían algún grado de injerencia. Eso también se lo quiere sacar. ¿En qué consiste la reforma en eso? Ahora, ¿qué se puede decir? Cuando se firmó la ley en el 2006, estos artículos se pusieron
para de alguna manera agradar al sector, porque si no, no iba a salir la ley. Es decir, los mismos que hace 12 años toleraron esto como un mal, diciendo, bueno, acepto esto que no me encanta, pero por lo menos la ley sale, hoy lo quieren sacar. Es decir, no creían en lo que habían firmado. Y simplemente era una trampa para decir, bueno, ya te pusimos la ley, una vez que está la ley, listo, no me la sacas más. Esperemos. Y en algún momento, cuando haya otra estrategia política, al ataque. Creo también que en aquel momento, vos cuando vas a tirar algo y hay resistencia, Claro. vas. No es que, o sea, tenés que aceptar la situación, querés introducirlo. Creo que los muchachos están muy calientes porque no creyeron nunca que lo del aborto, No iba a salir. el pueblo y las acciones de miles de personas iban a dar vuelta a la decisión. Estaban convencidos que salía. Y cuando parecía que no iba a pasar nada, empezó a pasar. Con el boca a boca, porque encima ni las medias tenés. Entonces, y más después de las 160 marchas en todo el país, que recién ahí se suman los obispos, y ahora están calientes y quieren ir con los tapones de punta. Me parece que eso es lo Y que... recordar que además en diputados ganaron ellos. Ellos pensaban que iban a ganar en senadores también. A lo que voy es que el contexto era este, la ley, lo que se debate hoy en día es eso, y la reforma consiste en eso. Pero a mí me parece importante marcar esto, porque una de las cosas que se puede hacer cuando ustedes discuten en las redes sociales, y si discuten la reforma, es decir, ustedes me plantean a uno una reforma cuando esto lo redactaron ustedes hace 12 años. Entonces, o no creen en ahora o no creían antes. O sea, en el fondo, usé una estrategia de ofrecerme un poquito, un mal no tan grave, una vez que esté instalado me ofreces un mal peor, cuando estás en una posición de fuerza. O sea, es deshonestidad, pero hay que decirlo. El otro argumento que me parece que hay que explotar es el de la ley. ¿Vieron el video ese de los padres en La Plata que hicieron un escándalo? ¿Vieron lo que le decía una de las chicas que estaba a favor de la educación sexual? Le decía a la gente que estaba ahí, le decía, hay una ley, hay una ley. Bien. Los mismos que te dicen hay una ley, son los mismos que a pesar de que el aborto es ilegal, lo siguen promoviendo. Entonces, no perdamos el tiempo si es una ley Haciendo o no. paralelo. A eso voy. A que en realidad ellos no creen en la ley, ellos creen en la ley cuando les conviene. Y eso hay que decirlo, porque es ley, la ley. Y bueno, pero si vos violas la ley todos los días haciendo apología del aborto, entonces no te importa la ley, te importa el aborto. O sea, hablemos claro. Entonces que eso también hay que decirlo, porque más que atacar el argumento del adversario, también hay que atacar su credibilidad. Si vos destruís la credibilidad del adversario, destruís el argumento. ¿Quiénes impulsan esta reforma? Romina del Pla, que habrán escuchado hablar de ella, Guillermo Cain, Gabriel Solano, José Luis Ricardo. Este tipo es pesado, titular de la Comisión de Educación de la UCR en San Luis, Carla Pitiot, Laura Alonso, Carla Carrizo y Claudia Najul, ¿no? Es decir, algunos nombres como para que son los que llevan adelante esto. Hubo reacciones en el 2006. Por ejemplo, el 18 de septiembre, el obispo de San Justo, Monseñor Baldomero Martini, le escribió una carta a Scioli, ¿sí? Que en ese momento era el presidente del Senado. El 21 de julio, Monseñor Jorge Lona de San Luis, que es el que escribió un libro contra la comunión en la mano, salió contra la educación sexual, y después, el 6 de octubre también. Notivida, como les decía, hizo un seguimiento legislativo, y el día siguiente que salió la ley, el padre Sanaguja dijo que la ley era una traición a los padres de familia. Esto lo digo porque mucha gente ahora está diciendo, la ley es buena, la reforma es mala. No, la ley era mala, la reforma es peor. Y en ese momento los protagonistas dijeron, es una traición a los padres de familia. Así que no nos vendan con que la ley es buena, pero la reforma es mala. No fue así, no es así. Personas de la Red Federal de Familias, que en ese momento no existía, pero ya estaban trabajando, desde la revista Cabildo, Corporación de Abogados Católicos, hubo mucha gente que actuó. A mí me llama la atención que toda esa gente que actuó hoy no es consultada por la primera línea de gente provida, que actúa como si ese pasado no existiera. Me parece llamativo y me parece un grave error. Para entender el tema, hay algunos datos que tenemos que tener en cuenta. Circula mucha información. Circula un manual de educación sexual de Córdoba, un contenido de educación sexual de la época de Tellerman, ¿se acuerdan? Tellerman, 2007. ¿Sí? Circula un manual de educación sexual de Jardín. Circula, por ejemplo, la declaración del Consejo Federal de Educación en mayo de 2008. Y todo es algún punto de referencia en algún sentido.
Por ejemplo, acá se recomiendan completamente, se habla de juegos. Uno de los juegos es que un chico toma una pelota y se la empieza a pasar por el cuerpo. Dice que en primer lugar el chico se pasa la pelota por su propio cuerpo, por todas las partes, y le va poniendo nombre a las partes de su cuerpo. Y luego, en jardín, la idea es que agarre la pelota y le pase al cuerpo del compañero y también de la compañera, o sea que vaya alternando, ¿sí? Otra de las actividades propuestas explícitamente es que tome su propio pie y se empiece a masajear, le ponga nombre, y luego tome el pie de otro compañero y le ponga nombre a las partes del pie, ¿sí? Otra de las actividades que se plantean es la de los juegos. O sea, por eso acá hay un totalitarismo. El Estado le está diciendo a los chicos cómo tienen que jugar a través de los padres, de los docentes. Entonces le dice que el docente promueva que los varones jueguen juegos que no son de varones. ¿Para qué? Para destruir los estereotipos de género. Y que las nenas jueguen a juegos que son atribuidos a los varones, para destruir los estereotipos de género. Quieren prohibir el fútbol en los colegios. ¿Por qué? Porque el fútbol territorializa y hace que los varones ocupen todo. Entonces hay que prohibir el fútbol. Entonces circula mucha información, pero los contenidos mínimos, y esto le agradezco a Mónica Río que lo consulté con ella, los contenidos mínimos de educación sexual son estos. ¿Cómo lo sé? Porque es la resolución del Consejo Federal de Educación de mayo. Así que lo mínimo que por ley tienen que enseñar está acá. ¿Pueden enseñar más? Sí, pero no pueden enseñar menos que esto. ¿Cuál es la...? Hay un error Sí. que es ya Sí. primero, ¿no? Hablar de género. Ya. Ya partimos Empezamos mal. mal, de la base de la educación sexual. Pero ¿a qué voy con esto? Fíjense que ya acá están diciendo nivel inicial es jardín. 2 años. O sea, acá el gran problema de base es que se nos está diciendo que hay que hablar de sexualidad con un chico de 2 años. Para nosotros lo lógico sería hablar de sexualidad con un chico alrededor de los 10, 11, 12 años, cuando hay un despertar sexual, cuando empieza la hormonización, cuando la nena se hace señorita, tiene sus primeros cambios, o sea, cuando pasan en su cuerpo procesos que justifiquen eso. Antes de eso se puede hablar, o es conveniente hablar, pero luego siempre en función del interés del chico. Si el chico te pregunta, le podés decir y vas manejando qué información le das. Pero ellos parten de la base que la sexualidad es algo que surge en el nacimiento. Ahí está el problema. Y eso es Freud. Y parten de una segunda base que es peor, que según Freud, nosotros somos originariamente seres polimorfos sexualmente. ¿Qué significa? Que en el origen no es que éramos heterosexuales, sino que éramos cualquier cosa. Hombre con hombre, mujer con hombre, mujer con mujer, lo que venga. Y que con el paso del tiempo hemos ido, incorporando convenciones, tradiciones. Pero que el hombre originalmente fue un ser sexualmente polimorfo. Anárquico. Exacto. Entonces ellos quieren de alguna manera volver a ese pasado glorioso que viene afectado por las convenciones sociales de heterosexualidad, de matrimonio. Ahí está la clave. ¿Quién decía esto? Freud. Perdón, ya que Sí, claro. hablas de Freud. ¿Esto el Estado va a intervenir en las escuelas judías con estos temas? En principio sí. ¿Sí? En la ley, según la ley, sí. Vamos a ver qué hacen ellos. Pero es posible que si hay una reacción, retrocedan. Sin duda. Sin duda. Yo no creo que vaya a suceder eso. No creo que. Esto es como... Esto es para las escuelas estatales y las católicas. y católicas. Pero es muy probable que sí. Es muy buena pregunta la tuya. Si se van a animar a hacerlo. O a las escuelas islámicas. ¿Cuántas bombas querés? Pero las que haya, hay que ver si se animan a entrar ahí. No. Es más fácil que entren en las estatales seguro y en las nuestras. Después, por ejemplo, otra cosa que circula es la ley de la provincia de Buenos Aires, porque también hay una educación sexual de provincia, que dice concretamente: queremos una educación sexual científica, laica, con perspectiva de género.
Dicho organismo de aplicación, dice, se procura crear una especie de organismo de expertos. Estará conformado por una comisión que estará encargada de evaluar si se cumplen los derechos de las mujeres y si se cumple, digamos, el paradigma de la diversidad sexual y de género. Acá también hay una trampa. ¿Ellos qué hacen? Primero te hacen aceptar la ley y te dicen, gracias a esta ley se generará una comisión de expertos. Bien, y vos lo que votás es la ley. Pero luego alguien elige a los expertos, que no sos vos. Entonces, yo no necesito imponerte que la ley diga las peores cosas. Lo que necesito es que acepte la ley y después yo elijo a los expertos. Si los expertos dicen que vos tenés que caminar dado vuelta, caminás dado vuelta porque son los expertos. O sea, y yo ya salteo a la instancia de objeciones. Esto está pensado para eso. Entonces, proyecto de ley de Provincia de Buenos Aires. En la Constitución de Buenos Aires, de la ciudad, en el artículo 4, punto 7, remite el artículo 38, que es la perspectiva de género. Es decir, nuestra Constitución de esta ciudad admite como paradigma la perspectiva de género. Ustedes saben que no les gusta la palabra ideología. Les duele. Ellos prefieren decir perspectiva de género. Por eso hay que decir ideología. Ya, digamos ideología. En el artículo 11 de la Constitución dice que tenemos derecho a ser diferentes. ¿Sabían eso? La Constitución de acá dice derecho a ser diferentes. O sea, nosotros tenemos derechos a ser diferentes. Gracias. Bueno. Claro. Pero es la primera que derecho a ser diferente. ¿Qué es eso? Como si hubiera personas iguales, ¿no? Claro. Bien. Lo que quieras. Si vamos acá, dice que en la resolución de mayo, dice que hay 5 ejes. Los 2 primeros son cuidar el cuerpo y la salud, que uno diría bien, valorar la afectividad. El tercero, garantizar la equidad de género. Ahí ya. Sí. ¿Qué es, arrancando porque es un género. Ahí ya empiezan a meter, porque después había abajo otras cosas que... Respetar la diversidad, ejercer nuestros derechos. Esto es típico. El demonio no se muestra siempre con los colmillos así, las fauces. Te muestra 2 cosas como para distraerte. Te dice cuidar el cuerpo y la salud y vos decís que bueno. Valorar la afectividad, decís, no me están reduciendo a la genitalidad, no, piensan en mis emociones. Es relleno para luego decir lo que realmente quieren buscar. Por eso es que hay gente que se queda en estas 2 cosas y dice, no, esperá, es una educación de la afectividad. No, esto es una trampa. ¿Cuál es el interés jurídico nacional, legal, en que el Estado paute cómo un niño tiene que jugar a los muñecos? ¿No está para otras cosas el Estado? O sea, el Estado ya cumplió todas sus obligaciones y ahora le queda tiempo para... O sea, hay niños que no están ni siquiera alfabetizados. Hay gente que se muere de hambre. Hay gente que no tiene... Mucha gente no tiene trabajo. Hay inseguridad. Entonces, el Estado no cumple sus obligaciones y quiere destruir nuestras convicciones. O sea, ¿por qué el Estado tiene que pautar cómo un niño descubre el mundo de la sexualidad? ¿Por qué se tiene que meter ahí? O sea, eso es un totalitarismo, que además destruye la pureza de un niño, su infancia, y los predispone al abuso sexual. ¿Por qué? Porque naturaliza elementos que son funcionales al abusador. Y esto hay que decir con toda claridad. O sea, si ustedes quieren que los abusadores tengan el camino más fácil, tienen esto. Si ustedes analizan los fundamentos de la ley, todo lo que se dice por acá, vemos que, como resumen, son pretextos. La educación sexual es como un derecho. Te dicen, el chico tiene derecho a la educación y vos espontáneamente decís, sí, listo, ya está, perdiste. Entonces tiene derecho a la educación sexual. Entonces tenemos que decir que hay derecho a la educación, pero que la educación sexual no es educación. Entonces, tampoco es información, porque también el pretexto es, estamos informando. Entonces, ¿cuál es el problema que se informe? En los fines se dice, queremos promover actitudes responsables ante la sexualidad, evitar enfermedades de transmisión sexual y luchar contra los embarazos adolescentes no deseados. Otra cosa que se dice, la escuela debe educar en esto porque los padres lo consideran un tema tabú. No se ocupan los padres de esos. O sea, como diciendo, están apostando que vos vas a hacer las cosas mal y por eso entro yo, el Estado, a hacer las cosas bien. ¿Se dan cuenta? O sea, ustedes que son padres, o sea,
sea, están diciendo, vos vas a hacer las cosas mal. En el 2006, María Cristina Perceval, Frente para la Victoria de Mendoza, llegó a decir, pero al fin y al cabo, el Estado tiene que intervenir porque la mayor cantidad de abusos sexuales se dan en la familia. ¿Qué les parece? Como diciendo, déjenos a nosotros porque al fin y al cabo ustedes son abusadores. Ahora, fíjate vos una cosa. En economía, dicen, no, que el Estado no intervenga. Exacto. Que no intervengan los precios que pone el mercado. Nos empoman a todos con un 50% de aumento. No, pero el Estado no puede intervenir. Que dejen, que fluya. Déjalo que todo ser. busca el precio que corresponde. ¿Qué sé yo si es el precio que corresponde? Ahora, acá tiene que intervenir. Sin duda. Por eso es una... La misma gente, digo, ¿no? La misma gente. La misma Es que la misma gente que no interviene en la economía, interviene en los juegos de los niños, en cómo se van a vestir, en cómo un niño tiene que descubrir la sexualidad. Sí. Pero, ¿qué le dio esa autoridad moral para que ellos puedan, o quieran? Poder. La democracia se la dio. El voto. El voto. La soberanía del pueblo, artículo 37 de la Constitución Nacional. Después no te quejes. Y bueno, Ahí tenés. pero a eso vos estás dando un punto clave, es decir, Claro. esta ley es mala por el contenido, por la filosofía, por los ejemplos, pero antes que eso es mala por lo que estás diciendo vos, porque no debió ser votada nunca, porque no hay un derecho del Estado a intervenir en cómo un niño debe descubrir la sexualidad. Vamos a otro punto. Está bien que tiene que ver con la democracia. Y acá recae todo sobre el Congreso. ¿Cuál es la autoridad que tiene el Congreso? Ninguna, absolutamente ninguna. Son todos tipos, toda gente que está en el Congreso que no tiene ninguna responsabilidad, vote o no vote una cosa. Son toda gente irresponsable que se ampara en la mayoría que votó el pueblo. De alguna forma, los que están ahí no son solamente la mayoría del partido que ganó, están de todos los partidos y todos responden a la gente que votó a esos partidos. Ahora, no tienen ninguna autoridad de nada, porque estas cosas las tienen que decidir primero gente que sabe, y los que se tienen que ser responsables son el presidente y los Eso es gobernadores de cada provincia. Eso es totalmente cierto. Tanto es así, Nicolás, que si Kirchner lo hubiese dicho en la campaña presidencial contra Menem, quiero legalizar la educación sexual, quiero la contraconcepción quirúrgica, quiero legalizar el matrimonio igualitario, quiero la identidad de género, nadie lo hubiese votado. O sea, ellos primero se suban al poder con 3, 4 frasecitas estúpidas y vacías y manipulables, y luego cuando se suban al poder sacan la agenda y dicen qué quiero hacer. Y mandan la ley al Congreso, y el Congreso La vota. Y está lo que decís vos, como son todos, o sea, cuando todos votamos, nadie es responsable, porque fuimos todos. Pero ¿cuál es la responsabilidad? No hay ninguna. No hay ninguna. Es un sistema que no hay responsabilidad de nada. No hay ninguna. Bueno, hacés zapping y a los 4 años vota otro. Sin duda. Además, las responsabilidades pasan mucho más por la creencia que la gente tenga en relación a los medios de comunicación que por lo que efectivamente hayan hecho. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy, por ejemplo, uno dice, Cavallo, sí, la gente lo critica. Menem, sí, la gente lo critica. Néstor Kirchner. Pero lo critican mucho más en base a lo que los medios dicen que hizo que a lo que efectivamente hizo. O sea, la responsabilidad jurídica no debería ser porque si 50 medios se pusieron de acuerdo para destruirme, sino lo que yo hice. ¿Qué hice? Robé, maté, engañé, bueno, marcho preso. Pero no lo que ellos dicen que yo hice. O sea, está todo al revés. Deberíamos por lo menos tener un cierto criterio de decir, bueno, ¿qué está probado judicialmente? Que vos robaste una medialuna, listo, esto. Pero hoy la gente no basa su apreciación de las cosas ni siquiera en lo jurídico, sino en los medios de comunicación. Por eso los medios son como, o sea, a esta corrupción política que estamos hablando es respaldada por los medios, con la banalización y con la frivolización de las noticias. Son los nuevos fiscales. Pero bueno, vamos a hablar más de lo mismo. Les cuento algo más. Decíamos que los fundamentos de esto estaban, por ejemplo, en Freud, el constructivismo. Ellos usan mucho, tenés que construir tu identidad sexual. ¿Qué significa? Vos la construís como querés. Entonces, si vos tenés ganas de con un homosexual, con un transexual, con una mujer, con 2 mujeres, con 3, con un hombre, lo vas construyendo, como diciendo, no hay algo dado, no hay un orden natural,
Vos no venís con algo un diseño biológico, anatómico, dado por el diseñador que es Dios, sino que lo vas viendo. ¿Cuento una anécdota con Sí. esto? Pero déjame terminar. Sí, sí. Pero el otro fundamento que es clave es que también se parte de la base de que los jóvenes van a tener relaciones sexuales. Y esto es también, hay que decirlo. ¿Por qué? Porque en todos los casos está promovido la anticoncepción. O sea, la hipótesis de que un chico no quiera tener relaciones sexuales o una chica no quiera, está descartada. O sea, es casi compulsivo, te obligan a tenerlas. Porque si vos estás repartiendo preservativos, es como diciendo, sé que lo vas a hacer, pero cuídate. 9 millones, ¿no? 9 millones. 9 millones de Pero acá está clarísimo, los tipos se disfrazan de Sí, preservativo. pero este se quedó muy atrás. Claro. 9 millones. Pero a lo que voy es, eso es un dogma de ellos que también hay que cuestionar. Y que lamentablemente ciertas personas pro vida caen en esto. O sea, hay gente pro vida que ahora está diciendo, no, estamos a favor de anticonceptivos. Y son pro vida. O sea, no entendiste nada. No estoy diciendo que, obviamente, puede pasar que vos me digas, che, mirá, un amigo lo hizo. Es otra cosa eso. O sea, no estamos hablando de una debilidad humana. Estamos hablando de un planteo intelectual, ideológico, y como planteo, dar por descontado que vas a tener relaciones sexuales es falso. Pero eso es un dogma intocable de ellos, y por eso hay que también cuestionarlo. Sí, Nico. No, con el tema de la construcción hubo Sí. un episodio en un programa que tenía Nicolás Repeto, recuerdo que me invitaba a varios, estaban, Sí. y le invita a Florencia de la B. Y Florencia de la B estaba hablando y dice, bueno, es lo que me tocó. Y Nicolás Repeto, pero en el momento, dijo, no, fue lo que construiste. Mirá, Rapidísimo. Y yo, ¿qué pasó acá? impresionante. Un momento de lucidez. Estaba hablando de su sexualidad. Sí, sí, sí. ¿No? Y Lo que me tocó. es lo que me tocó. Les cuento una cosa más. Hay varios puntos de referencia. Este es el obligatorio legal, pero después está por ejemplo, el maletín preventivo, que está sacado de la página oficial del Ministerio. Maletín preventivo. Ministerio de Salud. Ahí todo. Sí. Y dice, por ejemplo, el maletín preventivo es una de las primeras cristalizaciones del trabajo conjunto y articulado de la Dirección de SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual con el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Una valija que contiene más de 30 productos. Entre ellos, guías, información epidemiológica, material de lectura, videos preventivos, pene de madera para mostrar el uso correcto del preservativo, preservativos, gel lubricante, el lubricante, anticonceptivos orales, inyectables, anticoncepción de emergencia, dispositivos intrauterinos que les permitan a los jóvenes ejercer el derecho a estar informados y cuidar su salud. Este maletín es un instrumento de la política de prevención. El Ministerio de Salud lo confeccionó, desde una dependencia, y además todo se encubre con terminología médica. Es un sistema de salud. Entonces, ¿vos estás en contra de la salud? No, estoy a favor de esto. Acepta esto. Pene de madera, preservativo, gel lubricante, talleres, charlas, todo para confeccionar instancias de asesoramiento pre y post test. Vos me dirás, no es el contenido, no es contenido mínimo, no, pero es posible. O sea, una persona, un profesor dice, che, ¿cómo voy a dar la clase del lunes? A ver, mira, acá Tengo el maletín. acá tengo. No se olviden el pene. Tengo el maletín. Es interesante que Sí. también los datos que da Amparo Medina, o sea, porque estos chicos te dicen, bueno, usando el preservativo y la educación sexual, todo disminuye, lo cual es, lo que te dice Amparo Estadísticamente Medina, falso. es totalmente falso. Absolutamente todo. Disminuye, sí, la edad de los chicos Iniciación. en la iniciación y aumentan las enfermedades y aumentan No se mataba, Y encima está probado, ese es el argumento de Alejandro. Y que- todo eso para qué es? Para pedir después el aborto. Exactamente. O sea, ellos crean el problema y luego Claro. te crean la solución. Exactamente. Un argumento menor, pero para mí es importante, es que la asignatura de educación sexual no se parece a ninguna otra asignatura. O sea, ustedes piensan que si se va a enseñar esto como una materia, hay que evaluarla. Hay que hacer pruebas, hay que hacer temarios, hay que hacer consultas.
Una cosa es que una hipótesis, ¿no? Yo soy docente de catequesis, de biología, de política, y vengo a hablar, y un chico me dice, bueno, mira, che, tengo una pregunta sobre esta materia, sí, sentate. Y lo hablamos a solas, de política, geografía, me parece bárbaro. Ahora, imagínate lo que es, voy a hablar a solas con el profesor de educación sexual. No, es absolutamente impensable, no se parece a ninguna otra materia. Cuando los profesorados le dan un título al profesor, el profesorado está dando fe, este hombre sabe el contenido. Tiene vía libre para la búsqueda. Claro. ¿Cuál es la materia de educación sexual de un profesorado? Ninguna, porque en los profesorados no se da educación sexual. Entonces, fíjense, todo el sistema de educación, o sea, en vez de ser un contenido que viene de arriba, de los grandes científicos o pensadores, ¿no? y aplicado por acá, esto es un contenido que viene de abajo. O sea, esto, no hay un último responsable, lo que decías vos. ¿Quién demonios está detrás de esto? ¿Quién se hace responsable? Y con esto tienen que llenar a los chicos la mente de basura, la imaginación y la mente de basura. ¿Con qué derecho? O sea, esta asignatura no se parece a ninguna otra. Porque vos en matemáticas decís, bueno, hay un consenso, ¿cierto? Establishment de matemáticos, la gente toma eso, bueno, viene de arriba, de los grandes sabios, en biología, en política, es cierto, bueno, y acá, evaluar, o sea, el profesor va a tener que evaluar a un alumno. Pregunta 1, ¿cómo se coloca un preservativo? Pregunta 2, ¿podrías describir el sexo oral? ¿Se imagina? O sea, es impensable esto, o sea, no tiene gollete, o sea, no tiene sentido lo que están haciendo, y es perverso. Perdón, este antecedente de estas maestras, 5 maestras de jardín de infante que fueron, que van a ser seguramente condenadas, Sí. No sé si lo viste. En Refrescame el un año poco. 2012, varios papás se dieron cuenta de que sus hijos tenían reacciones bastante... Próxima. Veían, no hablaban los chicos, no decían nada, pero por ejemplo se orinaban antes de entrar al colegio, no querían ponerse el guardapolvo para la mañana cuando los iban a llevar, decían que no querían ver a la maestra, No me acuerdo, pero... Yani no, que fue la maestra más conocida. Sí. Y uno de los padres se dio cuenta que algo pasaba, entonces lo que hizo fue poner un grabador, un iPhone, no sé si un iPhone, no sé qué, Sí. en la mochila del nene, grabando. Y grabó toda la ¿Qué clase. descubrió? Las barbaridades que la maestra le decía a los chicos. Por ejemplo, ¿te acordás? Desde malas palabras, creo que les pegaban. Sí. Imagínate chicos de 2 años sufriendo eso. Y para que un nene se orine antes de empezar, que no era uno, le pasaba a todos, es porque Estaban muertos de miedo. algo le pasaba realmente a esos chicos. Digo, Eso de los escandaliza, si eso es lo mismo que... digo, sí, por supuesto. el hecho de que acá sancionen a estas maestras, aparentemente va a ser una sanción dura. Digo, bueno, es un antecedente grave, porque yo no creo que los chicos, con estas cosas y con... A ver, me imagino que va a haber profesores que no van a querer dar esto. Yo imagino que no. Sí, un montón. Imagino que no, porque hay que decir las cosas también que pueden llegar a pasar. Hay maestros y profesores que van a decir, pero esto no lo puedo dar hasta por pudor, porque imagino que hay gente que no le... Lo que vos decías, es difícil estar Es frente a una impensable, clase. es impensable. Digo, si a muchos les genera nerviosismo dar un tema X, mucho más. con todas las miradas de 30 chicos, imagínate dar estos temas. Es complicado, yo creo que genera un trastorno en las personas. Lo que sería interesante es ver, Sería bueno, por supuesto, a ver, quiénes fueron condenados por abuso sexual, psicológico, y ver en qué consistieron los cargos, qué se probó. Porque si determinas que la justicia, por decir algo, condenó a alguien en 2010, 2015 por abuso sexual o psicológico, y lo que dijo ese tipo a esa nena es lo mismo que va a decir el profesor a tu hijo, entonces ya está. sí, tal vez esto está dando en la línea de Zaffaroni, ¿no? Que dejó el libro Un violador,
que le practicaba sexo oral a una nena Pues en estaba un colegio, todo pero oscuro. estaba en una luz apagada. No le provocaba daño psicológico. Exacto, claro, pero la nena se Pero daba, no se empezó a veía. dar la cabeza contra la pared y la, Sí. la madre fue cuando la llevó a un... Un espanto. ¿En qué se ampara también como estrategia sofística y engañosa la educación sexual? En que algunos de los contenidos son perfectamente legítimos, pero siempre históricamente habían recibido otro nombre. Por ejemplo, anatomía, biología. No hay ningún problema con enseñar eso. Y a veces ellos dicen, no, enseñamos esto porque... Y van a ver que cuando se discute el tema, los tipos te dicen, no, pero estamos enseñando biología. ¿Por qué? Porque saben que es la única forma de defenderlo. Que si te tienen que decir, estamos enseñando sexo oral, la gente estalla y lo cuelgan. Se agarran de ahí. O sea, no hay que caer en la trampa de decir, no, están enseñando biología, anatomía. No, eso es el relleno que sirve para distraer la atención de lo principal, del foco donde ellos quieren hacer, ¿no? Por último, no podemos aceptar la educación sexual sin ideología de género. ¿Por qué? Porque no existe. La educación sexual es con ideología de género. Todos los programas que están acá, en todos los programas, en todos los contenidos oficiales, oficiosos, está la ideología de género. Está la idea de chicos y chicas, niños y niñas, está la idea de luchar contra los estereotipos de género, y los autores de estos programas son militantes de género, algunos abortistas, por ejemplo, Mara Brauer, que es una de las autoras de este manual. ¿Sí? Mara Brauer estuvo en varios debates con el tema del aborto. Es decir, la misma cabeza que considera posible, derecho, matar a un niño en el vientre materno, es la misma cabeza que armó estos manuales de educación sexual con estas actividades. Por eso, la idea de educación sexual sí, ideología de género no, es absurda. Vos no podés negociar con el Estado cuando el Estado es más poderoso que vos. La gente lo dice fácil, pero en realidad no se hace fácil. Por cada clase de educación sexual que se dé supuestamente bien, habrá 10.000 clases de educación sexual que se den mal, porque el Estado tiene el monopolio de la educación. Esto va a ocurrir. Por eso es que los colegios que han visto este problema han acuñado otro término y dicen educación para el amor, es otra cosa. Educación cristiana, educación en virtudes, educación de la sexualidad, me parece perfecto, pero desterremos el término educación sexual, es peligroso, es políticamente suicida y es doctrinariamente erróneo valorar la educación sexual y decir, no, pero sin ideología de género. No, porque la ideología de género está en las mismas venas de estos programas. O sea, ellos están separando en la mente dos cosas que en la realidad están unidas. O sea, no tiene sentido. Y si la estrategia es, no digamos que estamos contra la educación sexual, porque si no nos van a atacar, entonces ya estamos banalizando el combate. El combate hay que bancársela. Esto va a empezar, obviamente, en los colegios del Estado, tienen vía libre. Sí. ¿Y en los colegios católicos? Ya algunos han cedido bastante. Sí, depende, cada colegio católico es un mundo. Yo trabajé en varios colegios católicos, profesor y preceptor. Cada uno es un mundo, hay distintos grados de resistencia. Algunos colegios cuentan con un cuerpo de docentes que dice, bueno, acá estamos todos unidos, resistimos, a otros que más o menos y a otros que nada. En fin, ¿qué se puede hacer? Primero, para mí hay que buscar los peores ejemplos y tirárselos en la cara. Y para eso hay que estudiarlo. Los ejemplos son los que hemos visto. Hoy me llegó un video donde una mujer analiza un manual y dice, desde los 2 a los 9 años, ¿lo habrán visto? ¿De qué temas hablar con los chicos? Uno de los temas para hablar es la masturbación. O sea, ¿qué tiene que hacer un profesor hablando, o una señorita, con un chico de 2 años hablando de la masturbación? Bueno, está en el manual de 2 a 9 años. De 2 a 9 años. No, Sí, bueno. Es que no tienen ni idea de lo que estás hablando. Es que, pero por eso digo, esto es hacerle el camino más fácil a los abusadores sexuales. Es que un pervertido adulto se deleite hablando de algo sexual con un nene que no entiende nada. O sea, es
O sea, Perversión. el nene va a decir, está bien lo que me dice, si en la escuela no están enseñando. Yo no sé si nos pasan a otro grado con esos nenes. En tocarlo y eso, a ver, fíjate. Otra cosa, por ejemplo, ejemplos, para que se los tiremos por la cabeza. Vestir a los nenes como nenas, viceversa. Hablarle a los chicos, una maestra que le habla a un chico de 9 años, le habla de los juguetes eróticos, ¿qué te parece? O les da preservativos. Y le dijo, literal, chicos, si es necesario incorporar a la sexualidad un objeto o un animal para sentir placer, está bien. Sin palabras. Una de las estrategias nuestras tiene que ser relacionar abuso sexual con educación sexual, relacionar abuso psicológico con educación sexual. Eso golpea en la gente. Porque por más Porque digo, perdón, confundido que tú un padre, vos le hablas de abuso sexual y tirás alguna espada y matás a todo el mundo. Juan, ¿Sí o no? esta ley, en eso vamos. Yo te digo, no todos van a hablar así a los alumnos. No. Porque no, a ver, la El tema- mayoría tiene cierto pudor. Sí, pero el tema es que la ley lo que habilita es que puedan hacerlo. Yo no sé si lo van a hacer y cuánto lo van a hacer y en qué proporción y con qué crudeza. Pero el tema es que lo puede hacer dentro de la ley y el gobierno lo va a respaldar. ¿Es que para alguna duda? No. O sea, si hay 10 padres que denuncian a un docente y el docente enseñó que la conquista de América fue una obra evangelizadora, el gobierno no lo va a respaldar. Pero si ese docente enseñó sexo oral, sexo anal, lo que ustedes quieran, el gobierno lo va a respaldar. Por eso una estrategia tiene que ser que los padres activen. O sea, los padres tienen que apoyar los buenos colegios cuando los colegios resistan y tienen que saltar a la yugular de los colegios que se doblegan e ir contra los profesores en cuanto se identifiquen. O sea, esto tiene que ser una persecución a esos profesores, a esos tipos pervertidos. Sí. Hay que destruir a los profesores que empiecen con esto, que se dobleguen o que impulsen esto. Y hay que destruirlos con estos argumentos. Relacionar abuso sexual con educación sexual, con abuso psicológico, porque son golpes fuertes. ¿Sí? Y usar los peores ejemplos. Y para eso hay que sustentarlos. La persona, con esto termino, es la base de la controversia. Hay que desprestigiarlos, minar su credibilidad pública y asociar los promotores de educación sexual con las mentiras de los abortistas. ¿Por qué? Porque son los mismos. Ustedes se acuerdan que Rubinstein, por ejemplo, quedó muy mal parado. Bueno, hay que asociar la educación sexual con Rubinstein para que el desprestigio de Rubinstein se derrame sobre la educación sexual. Estrategias. Desechar las peticiones educadas a Mauricio Macri. Por favor, señor presidente, no imponga la ideología de género. Basta de pedirle al lobo que actúe como Caperucito. Primero es una idiotez, segundo es una ingenuidad y tercero tiene un costo de oportunidad, porque el tiempo que yo pongo en difundir esa petición lo saco de otro lugar, el tiempo no es infinito. No hagamos acciones de esa naturaleza, no hagamos acciones como esa. En los debates, salir del lugar de acusado y pasar al lugar de fiscal, de acusador. Tenemos que dejar de estar en un lugar donde nos golpean, nos dicen medieval, retrógrado, estás contra de la educación sexual. Tenemos todo para atacar, tenemos un montón de ejemplos para salir al contraataque y tirárselos en la cara, decirle vos sos un pervertido, vos defendés una perversión, o sea, tenemos mucho. Salgamos del lugar del banquillo de acusado. ¿Sí? Y por último, difundir el trabajo de otras entidades. Menciono Faldus en La Plata, la Red Federal de Familias Misiones, Chubut por la Vida, La Plata por la Vida, que es de reciente creación, el Centro de Estudio Nuestra Señora de Itatí en Corrientes, la revista Cabildo y Notivid. Y entre las acciones también, los padres tienen que organizarse, cartas a los padres, respaldar a los buenos colegios, criticar a los malos profesores, las volanteadas, pintadas, murales, flyers más agresivos. Es decir, no podemos seguir jugando a que somos bonitos, a que no queremos discutir con nadie y que solamente queremos la paz. No, o sea, nosotros tenemos que ser firmes. Sí, estamos defendiendo a nuestros hijos, o sea, no se puede ser, media tinta. Claro, exactamente. Muchas gracias.